50 toneladas, el peso suficiente para aplastar una casa entera, yacía esparcido por el suelo del bosque. Masas tan colosales que ni hombres ni caballos podían mover un solo centímetro. Y sin embargo, de algún modo, estos troncos ancestrales recorrieron las vías para construir las ciudades de Estados Unidos. Sin grúas modernas, sin gigantes de acero, solo madera, vapor y un puñado de hombres apostando con la física y con sus propias vidas. ¿Cómo lograron los leñadores americanos conquistar fuerzas 1000 veces superiores a su propia fuerza? La respuesta comienza con una invención nacida de la desesperación y de una ingeniería audaz. Un solo tronco de bosque primario, recién cortado en el noroeste del Pacífico, podía medir 12 metros de largo y casi 2.5 metros de grosor. Con la corteza y la humedad pesando sobre él, ese solo tronco podía inclinar la balanza a las 40 o 50 toneladas, más que un camión de carga completa lanzado a toda velocidad por la autopista. Las cifras aturden la imaginación. 100.000 libras de madera sólida reposando en el suelo, esperando ser movidas. En esta escala, la fuerza humana ni siquiera registra. Un leñador fuerte podría mover 200 libras con una palanca, pero contra un tronco como este es como intentar empujar una montaña. Incluso equipos de caballos o bueyes encadenados solo podían arrastrar a estos gigantes lentamente por el suelo. Levantarlos completamente de la tierra para ponerlos sobre un vagón de tren a 1,5 metros de altura era un desafío totalmente distinto. Ninguna cantidad de sudor o músculo podía izar semejante carga. El cuello de botella era absoluto. Las cuadrillas podían talar y arrastrar, pero a la hora de cargar, el tronco parecía estar soldado al suelo. Las rampas se astillaban bajo el peso. Los mástiles de carga, que antes bastaban para madera pequeña, se partían o se hundían en el lodo. Esa masa bruta obligó a un nuevo tipo de pensamiento. Uno que iba mucho más allá de la fuerza bruta. Para mover los árboles más grandes de América, los leñadores necesitaban algo que pudiera multiplicar su potencia cientos de veces, cerrando la brecha entre la naturaleza salvaje y la ambición humana. Si alguna vez te has preguntado cómo el ingenio resolvió problemas que parecen físicamente imposibles, suscríbete para ver más historias como esta. 2 torres, cada una un tronco sólido de abeto Douglas de hasta 24 metros de largo, se erigían reforzadas en una A gigante sobre el área de carga. En su cima, a 15 metros de altura, un grupo de poleas de acero pesado colgaba como el corazón de una máquina. Desde allí, un cable de acero grueso como el pulgar de un hombre se extendía hasta el suelo. El otro extremo se enrollaba tenso en el tambor de un motor de vapor conocido como Steam Donkey. La caldera, operando a 200 libras por pulgada cuadrada, alimentaba pistones que hacían girar el tambor con una fuerza implacable. Cuando el operador engranaba el embrague, el cable se tensaba con un latigazo, subiendo por las poleas antes de bajar hacia unas tenazas de carga. 2 metros de acero forjado con mandíbulas abiertas y listas para morder la madera. La geometría del marco en A no era accidental. Al elevar el cable por encima del suelo, el equipo creaba una trayectoria de elevación vertical, permitiendo que el tronco subiera recto en lugar de ser arrastrado. La apertura de las patas, ancladas por cables de tensión, se extendía en todas direcciones para contrarrestar la fuerza aplastante hacia abajo y los violentos balanceos laterales que podrían derribar toda la estructura. La cuadrilla de Joaquín Álvarez se reunía en el desembarcadero, con las botas hundiéndose en lodo mezclado con serrín. Cada hombre conocía su parte sin decir una palabra. El whistle punk vigilaba la señal, con la mano envuelta en el cordón. Un pitido corto, otro corto y un estallido largo. El código para iniciar el levantamiento cortaba el aire de la mañana, agudo e inconfundible. Todos los leñadores habían memorizado estos patrones. Algunos los aprendieron antes que el propio inglés. En este campamento, hombres de Galicia, Finlandia y de la nación Yakama trabajaban codo con codo.
siendo su único lenguaje común el ritmo del silbato y la tensión del cable. Joaquín daba un paso al frente, tenazas en mano, y encontraba el punto de equilibrio en la superficie rugosa del tronco. Clavaba las mandíbulas profundamente en la madera y levantaba el brazo. El silbato daba la señal y el motor de vapor rugía. El cable gemía, tensándose como un nervio vivo, y el tronco comenzaba a elevarse, soltando trozos de corteza al despegarse del suelo. En esta coreografía, los errores no tenían cabida. Cada levantamiento era una prueba de confianza y nervios, un acuerdo silencioso de que cada hombre mantendría su posición. Lo único más fuerte que el silbato era la certeza de lo que pasaría si alguien fallaba un solo compás. En junio de 1914, la cuadrilla de Gifford Creek se enfrentó a un tronco que hacía ver pequeño a cualquier otro. Un abeto Douglas de 21 metros, estimado en más de 70 toneladas. Esa mañana, el aire pesaba con lluvia y vapor. El cable principal, desgastado por semanas de uso, era lo único que separaba a la cuadrilla del desastre. John P. Miller, el encargado del silbato, escribió en su diario: «La madera se rompe como el vidrio, los hombres son clavados en la tierra como clavos». El levantamiento comenzó. La tensión aumentó rápido. El cable cantaba bajo la carga. A mitad de camino, las tenazas resbalaron. El cable principal saltó hacia atrás con un retroceso que ningún hombre podría esquivar. El tronco se desplomó, destrozando la plataforma de carga. 3 hombres murieron instantáneamente, aplastados bajo una masa de madera y acero. A pesar de la carnicería, la operación se reanudó en pocos días. La compañía había invertido casi $10,000 en el equipo, una suma que podría comprar una casa en la ciudad, pero que aquí estaba hundida en maquinaria que debía pagarse a sí misma con madera. El riesgo se convirtió en una partida contable frente a la promesa de beneficio. Mientras las matemáticas funcionaran, el trabajo continuaba, sin importar el costo en sangre o huesos. En septiembre de 1927, una multitud se reunió en el puerto de Hocoyam para ver una máquina nunca antes vista, una cargadora hidráulica, movida por bombas y cilindros de acero en lugar de vapor y cables. Con solo 3 hombres, extendió su brazo, sujetó un tronco de 50 toneladas y lo levantó limpiamente. Sin silbatos, sin cables de maniobra, sin hombres esquivando madera oscilante, solo el zumbido constante de la hidráulica. Los viejos leñadores que habían pasado décadas bajo el marco en A observaron cómo el tronco se asentaba en el vagón en minutos. La era del vapor y las cuadrillas de 10 hombres estaba terminando. Hoy, unos pocos marcos en A aún permanecen en pie, silenciosos en viejos aserraderos y museos. Sus maderas, desgastadas pero intactas, son testimonio de la ingeniería bruta que una vez dominó estas tierras. Son evidencia viva de un tiempo en el que mover 50 toneladas era tanto una ciencia como un acto de fe. Cada grúa moderna rastrea su linaje hasta estos riesgos e invenciones. El progreso le debe una deuda al valor puro. La pregunta es, ¿cuál será el próximo problema imposible que nos atreveremos a resolver?